Bueno, nosotros somos el grupo 2. Nuestro tema es Spring Data JPA. Y nuestro grupo está conformado por Ashley Morocho, Daniel Mora, Matías Mora y Axel Montes de Oca. Para entender qué es Spring Data JPA, primero debemos entender el concepto del boilerplate code o código repetitivo, que es básicamente código que se repite bastante en las aplicaciones, en el sistema, que muchas veces o por leer la palabra repetitivo se tiende a pensar que es código basura, cuando en realidad no, es código necesario para que el programa funcione. Por ejemplo, tenemos la definición de las clases, definición de variables, getter y setter, constructores. Todo eso es código repetitivo necesario para que funcione el sistema. Y por otro lado está el código repetitivo tedioso, que le solemos llamar, que aquí lo podemos ver ejemplificado, en el cual vemos el tener que escribir las sentencias SQL en strings. El select from usuarios where ID es igual a ID. Tener que escribir eso es código repetitivo tedioso. Lo malo de este código repetitivo tedioso es que llega a ser poco eficiente a nivel empresarial. Los programadores, desarrolladores tendrían que pasar más aproximadamente el 70% del tiempo así, programando este tipo de código para que funcione la conexión con la base de datos. Entonces ahí está un gran problema, que no se puede centrar en la lógica de lo que es la programación, lógica de la empresa, sino que tiene que pasar bastante parte del tiempo creando y definiendo cómo se va a conectar el programa con la base de datos. Aparte que otra desventaja es que existe un riesgo constante al error en la sintaxis. Por ejemplo, si aquí nosotros en este select por cualquier cosa nos equivocamos y ponemos, o el teclado se aplasta mal, ponemos 2E, ya ahí hay un error. Y así a primer ojo nosotros no lo vimos, pero ya una vez intentamos correr el programa, no funciona. Y ahí tendríamos que revisar cada sentencia de SQL para detectar dónde está el error. Y ya aún a nivel empresarial eso es demasiado complicado, con miles de líneas de código, entonces ahí estaría poca eficiencia, el tema de que si hay algún error va a tomar demasiado tiempo en arreglarse. Entonces, luego de esto, como ese era el estándar JDBC para hacer esto, Java Database Connectivity, era lo que se utilizaba para, bueno, se sigue utilizando, pero ya no manualmente, o sea, ya no es que nosotros debemos escribir las sentencias SQL como en JDBC, sino que luego de esto llega, por ejemplo, aquí podemos ver ejemplificado cómo se escribe con, bueno, JDBC es el manejo manual de, de toda la parte de SQL. Nosotros debemos escribir SQL, también el volumen del código que se hace bastante extenso, como ya lo había explicado. Demasiadas líneas de código, en tener que hacer conexión con la base de datos, generar el SQL, lo que la petición a la base de datos, la sentencia y demás, que es demasiado propenso a los errores. Y llega Spring Data JPA, que llega con un enfoque de abstracción, mediante que nosotros no tenemos que escribir sentencias SQL ni siquiera. El volumen de código es mínimo, porque prácticamente nosotros no debemos escribir ninguna sentencia SQL, y el manejo de errores, que al no tener que escribir esas sentencias manualmente se reduce bastante la tendencia a equivocarnos en esa sección. Se le conoce como la capa de abstracción superior porque antes de Spring Data JPA está JPA e Hibernate. ¿Qué son estas? ¿Qué es esta capa? JPA es como el manual donde están las instrucciones que vamos a seguir.
JPA son etiquetas con las cuales nosotros nombramos a nuestras clases, nuestras funciones y demás, como nosotros vamos a definir qué es una tabla. O sea, JPA es lo único que no es código ni nada, es como un manual donde está escrito, ok, si tú le pones esto, si tú le pones este nombre a esto, es esto. O sea, si tú, el arroba entity, por ejemplo, es el que nosotros utilizamos para generar una tabla. Arroba entity viene siendo parte del manual de JPA, por ejemplo. Disculpe. Si tú le pones un arroba JPA, ahí le está un arroba entity, ahí estás utilizando JPA de manera que, ok, arroba entity para todo lo que es tablas. Así. Arroba entity table y le ponemos el nombre de la tabla. Así. JPA es un manual. Es una estructura que se utiliza para saber dónde va cada cosa o qué es cada cosa. Hibernate es el sistema que es capaz de leer ese manual y utilizarlo para hablar con JDBC, o sea, la conexión a la base de datos. Porque en Hibernate tampoco escribimos sentencias SQL, pero sí necesitamos abrir conexión con la base de datos, decirle qué vamos a hacer, guardar cambios en la base de datos, cerrar la base de datos, entonces sigue habiendo quizás un poco de conexión y hablar con la base de datos y que puede llevar a un mínimo error, el cual sería, por ejemplo, dejar la conexión abierta con la base de datos, que eso lo que causaría es que sobrecargue el sistema. Pero eso, eso es principalmente estas dos tecnologías. JPA es el manual que tiene las instrucciones de cómo vamos a hacer las cosas. Hibernate es quien se encarga de poder leer ese manual, quien sabe leer ese manual y quien es capaz de traducirlo. Entonces dirán, si ya tenemos eso, ¿para qué está JPA? Para un nivel de abstracción incluso un poco más arriba de eso, en el cual con Spring Data JPA nosotros ya ni siquiera tenemos que abrir conexión con la base de datos, cerrar la conexión, sino que nosotros a Spring Data JPA le decimos, ok, yo necesito buscar esto por el ID. Yo voy a buscar esto por el ID. Spring Data JPA se lo manda a Hibernate, o sea, Hibernate recibe, ok, quiere buscar esto por el ID y dice, vamos a buscar en el manual esto cómo se hace. O vamos a buscar qué necesito para poder hacer esto en el manual, en JPA. Y una vez ya lo tiene, o sea, como Hibernate ya entiende esa parte, lo que pasa es que Hibernate utiliza ya JDBC de manera interna para poder hacer la conexión con la base de datos. O sea, Hibernate se encarga de escribir toda la parte de las sentencias ya manualmente. Un beneficio de esto es que ya no necesitamos nosotros cambiar tantas líneas de código ya ni siquiera necesitaríamos cambiar líneas de código para hacer la conexión a la base de datos, sino únicamente, por ejemplo, en el archivo properties, ahí cambiaríamos a cuál base de datos nos queremos conectar y cuál sería el tipo, más que nada, porque nosotros al momento de utilizar Hibernate tiene, Hibernate y con JPA tienen conocen, por así decirlo, varios lenguajes de SQL. Porque, o sea, SQL es un estándar, pero no es tan estándar, por así decirlo, porque con PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, todo ese tipo de SQL, o sea, cada motor tiene algo de diferente con respecto a otro. Entonces, Hibernate conoce todos esos motores y los puede llegar a utilizar. Nosotros le tenemos que configurarlo con qué motor lo queremos utilizar. Y es prácticamente cómo se ejecuta esta parte de aquí. Bueno, para concluir, yo voy a hablar de por qué Spring Data JPA no es una comodidad para el desarrollador, sino que es un estándar exigido en la industria actualmente. El primer motivo es la independencia de bases de datos. Cuando una empresa desarrolla un software que va a vender a diferentes clientes, no puede permitirse que su código esté atado a alguna base de datos que sea MySQL, Postgres, Oracle o algún otro motor de base de datos, porque esto complica mucho el trabajo. Lo que hace Spring Data es que resuelve esto, porque el desarrollador nunca escribe SQL,
sino que trabaja con objetos de Java y Hibernate, que se encargan de traducir estas operaciones al directorio correspondiente. En la práctica, migrar de MySQL a Oracle significa cambiar tres líneas en un archivo Application Properties, la URL de conexión y el driver y el director. El código Java permanece absolutamente intacto. El segundo motivo es el ahorro de tiempo. Se estima que se elimina aproximadamente el 80% del código manual de persistencia. No es una exageración, sino que un repositorio JBS tradicional para una entidad puede tener hasta 200 líneas, entre queries, mapeos y manejo de descripciones. En Java Spring Data JPA, esto se reduce a una interfaz de una sola línea, que hereda un JPA repositorio. Automáticamente obtienes las operaciones CRUD completas, paginación y ordenamiento. Es decir, que lo que a lo mejor un desarrollo les demoraba una semana, un mes, 2 meses, en poder traducir todo el código que a lo mejor estaba en Postgres para que sea MySQL, sí, se puede hacer mucho menos porque ya no tiene que estar escribiendo consulta por consulta, CRUD por CRUD, sino que ya solo tiene sus objetos con las respectivas mapeos y ya no tiene que estar poniendo las restricciones que otros lenguajes de SQL tienen. Ya no tiene que trabajar en eso, sino que ya el lenguaje ya traduce y se adapta a los otros sistemas que existen. No tiene esa dependencia de tener que ver restricciones que oponen los vendedores de bases de datos. Y de ahí el estándar, ¿por qué esto es un estándar? Primero, por la velocidad, porque un CRUD te puedes demorar muchas horas, muchos días, y esto lo que hace es que ya no tengas que estar repitiendo cada vez el mismo CRUD, el mismo código para hacer diferentes acciones, sino que ya haces uno y ya tienes el resto. No tienes que estar haciendo manualmente mucho para diferentes bases de datos. La segunda es la precisión. Menos errores al eliminar la creación manual de cadenas SQL y menos fallos en la sintaxis. De portabilidad, porque las bases de datos cambian mucho, pueden cambiar y ya lo único que cambia son tres cositas, que sería lo de el application properties, la URL y los drivers que tiene cada servidor. Por eso ya esto es un estándar más que una necesidad. Por eso es mucho mejor trabajar con este tipo de infraestructura para poder tener un mejor ambiente y un mejor trabajo. Hola, profesor, compañeros. Bueno, les voy a explicar cómo, cuál es el funcionamiento de este ejemplo propio que creamos sobre Spring Data JPA. Bueno, este ejemplo, este ejercicio que realizamos es un sistema de gestión de inventario web. Es una aplicación full stack que desarrollamos con el ecosistema de Spring Boot. El objetivo es permitir el control total de los productos. Puede ser el create, el read, el update y el delete mediante la interfaz web y conectándose a una base de datos, por supuesto. Entonces la arquitectura se basa en tres capas: la capa del modelo, la capa de datos y la capa de control. La capa del modelo, que es la base, que utiliza el JPA, que es para definir la entidad del producto. Ahora, antes de seguir avanzando, quiero explicar más o menos cómo funciona. Por ejemplo, el modelo, que es el que estábamos hablando. El modelo, imaginemos que es como un comisariato, por decirlo así, como un supermaxi. Para que el supermaxi funcione, cada producto necesita su etiqueta. Y cada etiqueta tiene su información, su nombre y su precio.
Entonces en la clase producto, que está dentro del modelo, gracias a la librería Lombok o Lombok y a la anotación que es @data, el código es limpio, ya que los getters y setters se generan automáticamente, gracias al Lombok. Esto es aquí, producto.java. Para esto tenemos los propios packages. Y por ejemplo, este de aquí, ejemplo propio aplicación Java, ese solo es el iniciador para correr la aplicación. Este no le vamos a parar mucha bola. Bueno, no lo vamos a tocar para nada. Este es el que les estaba mencionando, el producto. Entonces yo creé el com.example.ejemplo propio.controller. Pero este no es, perdón. El que estaba mostrando es el de acá. com.example.ejemplo propio.model. Aquí está el producto.java. Entonces, como les decía, esta es la base. Aquí es donde va a estar el, el ID, el nombre y el precio, como podrán ver aquí. Entonces, se crea el package con el producto.java, que es una clase. Se ponen estas importaciones y lo principal, el @entity. Esto, como explicamos en la exposición, esto hace que se cree la tabla dentro de la base de datos. Ya más luego voy a explicar el tema de el repository, que es como se conecta la base de datos, para que pueda crear las tablas. Bueno, entonces entity crea las tablas. Aquí se pone @table con el nombre de la tabla. Esto es un poco opcional, pero se lo puede hacer para que sea más legible, más entendible. Luego sigue el data, que es para que obtenga los getters y setters. Y ya de ahí lo principal viene a ser la clase producto. Aquí se le pasa para que tenga el ID, para que se genere automáticamente. Y se le pasan los valores del ID, el nombre y el precio. Ese sería el modelo. Luego vamos a explicar el tema del repositorio, que es lo mismo en otro package como example.ejemplo propio.repository. Aquí se crea, en vez de crear una clase de Java, se crea Java Interface para crear este archivo. Entonces, aquí en este archivo se implementa el Spring Data JPA en esta importación, que es lo fundamental para que puedan interactuar pues, con la base de datos, con el PostgreSQL, sin escribir claramente el código SQL. Entonces, luego aquí se pone el @repository y lo importante es que aquí se les va a crear esta tabla, perdón, esta clase se les va a crear sin esto. Esto que está marcado no se va a crear, solo se va a crear el public interface producto repository en este caso. Entonces ustedes tienen que ponerle extends, JPA repository y le pasa producto y long. Eso de aquí es lo que permite obtener todos estos métodos para el create, el delete, el update y todos los demás. Eso sería el repository. Ahorita que caigo en cuenta, yo les dije que aquí se conecta la base de datos, pero me equivoqué. La base de datos se configura en Application Properties. Properties, aquí. Bueno, entonces ahora sigamos con el controlador, el controller. Aquí.
example, ejemplo propio, punto controller. Entonces aquí es donde es el cerebro, por decirlo así. Aquí es donde gestiona las rutas, el cómo guardar, editar o eliminar en este caso. Entonces aquí se le pasa estas son las exportaciones claramente. Y el arroba controller con la clase. Esta es la clase que se crea automáticamente. Y aquí esto es lo importante. Este es el get mapping. Es para que pueda listar, como dice aquí, muestra la página principal con la lista, para que pueda mostrar, listar los productos. El de acá es para guardar un nuevo producto. Luego sigue el de eliminar. A este de aquí se le tiene que pasar un ID. Se le pasa el ID para que pueda eliminarlo mediante el ID. En todos ven que dice return redirect. Esto es para que si hay un error o algo por el estilo, no se rompa la página y simplemente lo regresa como que a la página principal, por decirlo así. Y luego el de editar, así mismo mediante el ID. Entonces, ¿qué más? Luego de eso tenemos el Application Properties. Aquí, aquí es donde se configura, esto aparece por defecto, que es el nombre de la aplicación, ejemplo propio yo lo puse. Luego, la configuración de la base de datos en PostgreSQL. Aquí, mediante este código, se le pasa se pone el JDBC, que es el PostgreSQL, la URL, que es localhost, es 5432, 5432, y el nombre de la base de datos, en este caso yo le puse Spring Data. Luego se pone el nombre de usuario, la contraseña, y luego va la configuración de Hibernate. Este update, Spring JPA Hibernate DDL Auto Update, aquí dice que crea las tablas automáticamente si es que no existe. Luego esta de acá muestra las consultas SQL en la consola para depurar. Y esto es para que tenga un formato amigable para el SQL en consola. Acá configuramos el servidor, donde va a correr la página web. Y algo importante que me está olvidando de mencionar es también el tema del time leaf, que es para poder crear un HTML y se puede desplegar, porque esta aplicación es un Maven, o sea, está creado como un Maven, no es una web application, es de Maven. Entonces se tiene que poner sí o sí el, este de aquí, el time leaf, para poder crear el HTML y que se pueda desplegar. Entonces, esta es la configuración para ver los cambios sin reiniciar. Otra cosa es el tema de, que ya lo han explicado, pero para que vean igual, por supuesto, cuando vamos a crear el archivo, cuando vamos a crear el proyecto. Aquí en Spring Initializer, el proyecto se le pone Maven, lenguaje Java. Spring Boot yo le dejo esta versión. Aquí en Artifact, este es el nombre de la aplicación. Aquí le ponen cualquier nombre, el nombre que vaya a tener su aplicativo. Este jar se lo deja para que sea el zip. Yo lo dejo aquí en Java 17. Y las dependencias, las que hay que poner son las de SQL,
perdón, es Postgres. La de Postgres, Postgres Driver, la del Lombok. ¿Cuáles otras son? Spring Web. Y si no estoy mal, solo falta la de TimeLive. Esta es para la base de datos, esta es para tener los getters y setters automáticamente, esta para poder desplegarlo en web y este para poder tener el HTML correctamente. Claro, el de acá es para el tema de la web con el Apache Tomcat y bueno, luego le dan generar y se le genera, bueno, aquí sale sí porque no le puse ningún nombre y se le genera el archivo. Eso ya lo hemos visto. Pero para que, por si acaso, por si no lo recordaba. Y si no estoy mal, eso sería todo. Ya en el POM, acá se agregan algunas de las dependencias, el Spring Framework, el tema del Postgres, el Lombok, Spring Framework, esas cosas. Eso por lo general se pone automáticamente. Si no, pues van, según los errores que les salgan, ahí van viendo pues qué les falta y qué plugin o dependencia tienen que agregar. Pero por lo general, si memoria no falla, eso se genera automáticamente. Entonces, ya les digo, el properties es para la configuración de la base de datos y el tema de Hibernate, el servidor y el timelive. Luego el repository es para tener todos los métodos de create, update, delete, etc. El producto es como la etiqueta para obtener, para pasarle, por decirlo así, decir que va a tener un ID, va a tener un nombre, va a tener un precio. El entity es esencial para que cree esta tabla dentro de la base de datos. Y el controlador es donde escribiríamos el código SQL. Aquí es donde va, pues, como les decía, para listar, para guardar, para eliminar y editar, que son los que utilizamos en este caso. Claramente, si necesitan otros, se van aumentando, por supuesto. Ya que aquí es donde, como dije, donde escribiríamos el código SQL, pero gracias al Spring Data de JPA, Spring Data JPA, se escribe puro código Java y eso automáticamente se traduce al SQL internamente. Entonces eso sería todo. Igual aquí tengo el ejemplo. También tengo localhost. Vamos a poner cualquier otra cosa como para igual tener el ejemplo. Vamos a una caminadora, por ejemplo. No sé. El precio puede ser unos 1500. Se guarda en la base de datos y aquí queda. Se le agrega la ID automáticamente. Aquí ya no sale ni el 1, ni el 2 y el 3. Creo que son los que están borrados. Bueno, aquí no salen los números completos porque ya se han borrado claramente. Y al agregar otro, pues lo genera a partir del 14. Entonces ya generaría el siguiente, el 15 y así. Entonces si yo borro el 8, ya no va a aparecer, no es que me va a reemplazar el 8. Entonces, pues eso sería todo.